Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chicos, estamos al aire, ¿cierto? Sí. Siendo las 17:46 vamos a dar inicio a nuestra 10ª clase de biología. Espero que estén todos con ánimo, que estén todos bien, se escucha bien, se ve la imagen. Espero que no tengan ninguna dificultad. Empecemos. La clase anterior nosotros estuvimos conversando respecto de la división celular conocida como meiosis, ¿cierto? Que dijimos que era un tipo de división celular específica para un tipo de célula muy importante para todos los organismos que tienen reproducción sexual, ya que su función principal es la formación de gametos. Reduce además la cantidad de material genético y además posee variabilidad genética. Sí, perfecto. Entonces seguimos. Les decía que la meiosis tiene la característica de permitir la formación de gametos que tienen la mitad del material genético de la especie y además poseen variabilidad genética. Esto quiere decir que las células que se producen a través de la meiosis tienen diferencias entre ellas, son todas diferentes. Las etapas que posee la meiosis son 2, ¿cierto? La meiosis 1, la meiosis 2, que tienen sus diferentes etapas: profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y lo mismo para la meiosis 2. La importancia que tiene la meiosis es esta variabilidad genética y ella se da principalmente en la meiosis 1, ¿verdad? En la profase 1, donde ocurre el crossing over. Y además en la metafase 1 y metafase 2, donde ocurre la permutación cromosómica, que era la ubicación de los cromosomas en el plano ecuatorial. La importancia de esta meiosis dijimos que era la que permitía formar gametos a través de la espermatogénesis y de la ovogénesis. Entre estas dos teníamos que la espermatogénesis comienza en la pubertad de los hombres, es un proceso totalmente continuo, no se detiene, y permite la producción de espermátidas, que luego de pasar por una maduración, especialización, diferenciación, como quieran nombrarlo, se transforma en un espermatozoide. Este espermatozoide tiene movilidad propia y además dura 72 horas aproximadamente. En cambio, la ovogénesis se inicia antes de que las mujeres nazcan, en el periodo prenatal, ¿sí? Comienza toda la primera etapa de la ovogénesis. Es un proceso cíclico, por supuesto, porque cada mujer tiene su ciclo menstrual y durante cada ciclo menstrual se va terminando, entre comillas, un ovocito. Recordemos que el ovocito no pasa a ser óvulo, no termina su meiosis a menos de que haya una fecundación. Es inmóvil y además dura solo 48 horas. Entonces, vamos a continuar con la clase que yo les dije que íbamos a tener hoy, que es hormonas, ¿verdad? Vamos a ver las hormonas, algunas hormonas animales y algunas hormonas vegetales, que se pregunta bastante poco, pero es interesante saberlo. Las hormonas, como ustedes ya deben saber, son sustancias químicas, ¿verdad? Que son producidas por una célula en particular, que es una célula secretora, y que esa célula secretora va a poder exportar, enviar a través de la sangre estas sustancias químicas hasta el lugar donde se va a utilizar
donde va a cumplir su función esta hormona. Podemos ver en la imagen que tenemos la célula endocrina, secretora, que produce esta hormona que viaja a través de la sangre. Si llega a una célula que no tiene receptor, ¿cierto? No tiene un receptor de membrana, la hormona no va a tener ningún efecto. No va a poder ser tomada por esta célula para generar una respuesta. En cambio, cuando llegue hasta una célula que sí tenga receptores, que va a ser su célula blanco, su tejido blanco, esta célula blanco va a tener una respuesta y va a producir una respuesta que va a tener como finalidad un efecto fisiológico. Entonces, todas las sustancias químicas que vamos a ver hoy siguen este patrón. Por supuesto que las células animales, ¿cierto? Las hormonas animales van a seguir este patrón porque las plantas no tienen sangre, sí tienen un sistema vascular bastante importante de xilema y floema, que es a través del cual ellas envían estas hormonas para diferentes órganos blancos. Las hormonas las podemos clasificar en 3 grupos. Las hormonas esteroidales, que son todas producidas a partir de los lípidos, ¿sí? Podríamos decir que las esteroidales son lípidos, están hechas de grasa. Tenemos hormonas peptídicas, que por supuesto están formadas por péptidos, por aminoácidos. Y los derivados de aminoácidos, que son parte de estos aminoácidos que son importantes también como hormonas. Aquí la importancia radica en la forma en que nuestro tejido blanco va a poder tomar estas hormonas y va a poder utilizarlas para llevar a cabo una función, un efecto fisiológico. Las esteroidales, como las progesteronas, los estrógenos, la testosterona, que son principalmente células sexuales, ¿verdad? Van a ingresar directamente a través de la membrana plasmática y sus receptores no se van a encontrar en el exterior de la célula, se van a encontrar al interior. En cambio, los péptidos y derivados de aminoácidos se van a encontrar en el exterior de la célula porque no pueden atravesar la membrana plasmática tan simplemente porque no son apolares, ¿verdad? Entonces, las funciones que tienen las hormonas dentro de lo que podemos nosotros identificar como funciones vitales, tenemos que pueden desarrollar las características sexuales, ¿cierto? Las características sexuales secundarias, todo lo que ocurre en la pubertad. Estimulan o inhiben el crecimiento y el desarrollo. Y además regulan diferentes aspectos de nuestro organismo, por ejemplo, la reproducción. Los órganos y sistemas tienen actividades que deben ser reguladas a través de hormonas. El almacenamiento y el uso de la energía. Los niveles sanguíneos de diferentes sustancias, de la glucosa, de los iones, de los desechos. Entonces, las hormonas cumplen todas estas funciones. Es importante aquí en este punto que recuerden que las hormonas no solamente son proteicas, que también pueden existir hormonas lipídicas y son súper importantes para nuestro organismo. Porque así como hablábamos de las enzimas y decíamos que todas las enzimas eran proteicas, hay proteínas que tienen una función hormonal, pero no son todas las hormonas formadas por proteína. Aquí podemos observar los mecanismos de acción de las hormonas. Se ve bastante chiquitito, pero de todas formas, acá afuera podemos ver un receptor de membrana, ¿cierto? Que puede ser una proteína periférica que tenga adherida a él una cadena de glúcido que va a formar una glucoproteína o una lipoproteína que van a tener la característica y la capacidad de recepcionar esta hormona, una hormona específica. Estos receptores que están en la membrana plasmática de la célula van a unirse, adherirse a este receptor y ese receptor va a desencadenar una serie de respuestas, una serie de señales hacia el interior de la célula para que la célula pueda efectuar una función. En cambio, las hormonas esteroidales y tiroideas, como las que vemos en el lado de allá de la pantalla, son de carácter lipídico. Por lo tanto, son apolares y pueden atravesar directamente la membrana plasmática y llegar a los receptores que se van a encontrar en el citoplasma o también se pueden encontrar en el núcleo. En su membrana o al interior del núcleo. Recordemos que los efectos fisiológicos radican principalmente en la síntesis de proteínas nuevas o de proteínas
en el retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? O cualquier función que tenga esta célula. Por lo tanto, es un poco menos eficiente, o menos eficiente no, sino que requiere de más control las hormonas que son proteicas a las hormonas que son lipídicas. Las lipídicas son más rápidas porque ingresan directamente, se saltan lo que tiene que atravesar la proteica, que es en la membrana plasmática. Por lo tanto, tiene un paso más el mecanismo de acción hormonal de hormonas proteicas. Pero la diferencia radica en que las que están hechas de esteroides atraviesan directamente la membrana plasmática, mientras que las proteicas no, y tienen sus receptores fuera de la célula. La regulación hormonal se da a través de dos importantes procesos, ¿verdad? El feedback negativo y el feedback positivo, o retroalimentación. La retroalimentación negativa radica en que al aumentar una hormona en exceso, se inhibe la producción de esta hormona. Por lo tanto, tiende a mantener los niveles homeostáticos de nuestro cuerpo. Si aumenta mucho, por ejemplo, la insulina, nuestra sangre se va a quedar sin glucosa y por lo tanto no vamos a tener ese combustible para todas nuestras células. Por lo tanto, si hay mucha insulina, el cuerpo detecta que hay mucha insulina y esa insulina disminuye su producción y su síntesis. Entonces, lo importante del feedback negativo es que mantiene siempre al organismo en homeostasis, mantiene el equilibrio interno. Asimismo, como al disminuir mucho una hormona, se estimula su producción. Entonces aquí vemos un pequeño, no es tan pequeño, pero es un pequeño esquema que nos muestra cómo funciona la testosterona, ¿cierto?, que se produce en el testículo. Tenemos que en el hipotálamo se fabrica una hormona que se envía hacia la glándula pituitaria o hipófisis, conocida actualmente. Esta imagen es más o menos vieja, antigua. Esta pituitaria o hipófisis fabrica dos grandes hormonas para el tema de la sexualidad, ¿cierto? La LH o luteinizante y la FSH o folículo estimulante. Ambas viajan hasta las gónadas, en este caso testículos, estimulando la producción de espermatozoides y estimulando la producción de testosterona. Cuando la producción de espermatozoides está en un nivel adecuado y la de testosterona también está en un nivel adecuado, se inhibe la producción de LH y FSH. Por lo tanto, esto deja de existir y se disminuye la producción de testosterona. Cuando disminuye mucho, se aumenta, ¿verdad? Y eso permite que nos mantengamos en un equilibrio. Por eso es tan importante el feedback negativo. Podríamos decir que la gran mayoría de nuestras hormonas se regula a través de esta retroalimentación. Hay muy poquitas que se regulan a través de retroalimentación positiva, como la que vamos a ver ahora. Como les mencionaba, el feedback positivo tiene la característica de que al aumentar una hormona, eso estimula una mayor producción. Entonces yo tengo más hormona, mayor producción. Si hay mayor producción, tengo más hormona. Por lo tanto, se estimula que haya aún más. Eso debido a que tenemos algunos procesos en nuestro cuerpo que son importantes de aumentar en intensidad. Por ejemplo, la lactancia. Aquí tenemos el estímulo, ¿verdad? Este bebé que está amamantándose succiona la mama de la madre. Esa succión provoca una señal hacia el hipotálamo que va a fabricar una hormona que va a viajar hasta la hipófisis. En la hipófisis eso se va a detectar como una necesidad de prolactina. Esa prolactina viaja hasta la glándula mamaria y estimula la producción de leche. Mientras el bebé más succione o más posibilidades tenga de amamantarse, mayor producción de prolactina habrá, por lo tanto va a haber una mayor producción de leche. Asimismo, tenemos otra hormona que no es fabricada en la hipófisis, sino que en el hipotálamo directamente, que es la oxitocina, una hormona importante al momento del parto y al momento de la eyección láctea. La leche con la prolactina solamente se produce en la glándula mamaria. Si yo no tengo oxitocina, la leche no va a salir de la glándula mamaria.
Y también se estimula debido a la succión del bebé. El bebé succiona y se estimula la producción de oxitocina y se eyecta la leche. Mientras más se succione, está más el estímulo, hay mayor producción de la hormona. Entonces nunca lleva a la estabilidad, nunca lleva al equilibrio, siempre está aumentando los niveles sanguíneos de la hormona. Y en este caso tenemos dos en particular, que sería la lactancia, ¿cierto? La producción de prolactina y la producción de oxitocina durante el parto. Estas dos hormonas se regulan por retroalimentación positiva y es sumamente importante considerar las razones evolutivas, las razones evolutivas que han llevado a que estas dos hormonas sean retroalimentadas positivamente. Estructuras asociadas tenemos dos, ¿cierto? El hipotálamo, que no es parte del sistema endocrino, es parte del sistema nervioso, pero regula todo lo que tiene que ver con el sistema endocrino, ¿cierto? Este hipotálamo tiene la capacidad también de fabricar ciertas hormonas, fabrica dos en particular, que es la ADH y la oxitocina. Estas dos hormonas las produce el hipotálamo en sus neuronas, porque como es parte del sistema nervioso, posee tejido nervioso, traslada estas hormonas a la zona posterior de nuestra hipófisis y ahí se guardan, se almacenan. Mientras que la zona anterior de la hipófisis se regula con neurohormonas, ¿cierto? El hipotálamo fabrica estas neurohormonas y puede controlar a la glándula hipófisis. Regula también el comportamiento sexual, mide la temperatura, es el termostato corporal, es sumamente importante el hipotálamo. Todas las sensaciones pasan por el hipotálamo antes de llegar a la corteza cerebral. Y tenemos además la hipófisis, que se encuentra en la base de nuestro cerebro, en una estructura ósea llamada silla turca. Esta glándula es mitad glándula, mitad sistema nervioso, ¿cierto? Tenemos la zona anterior, que se caracteriza por tener tejido glandular, tiene muchos vasos sanguíneos, hasta ella llegan las neurohormonas del hipotálamo a través de la sangre, y la zona posterior, que tiene una vinculación mucho más intensa con el hipotálamo, porque hasta ahí llegan neuronas directamente. Entre ambas controlan el funcionamiento corporal completamente. Aquí lo que les decía recién, la hipófisis es esa glándula que vemos ahí, se encuentra en la base del cerebro, el hipotálamo está un poquitito más arriba y tenemos estas dos zonas, la zona anterior o adenohipófisis y la zona posterior o neurohipófisis. La adenohipófisis fabrica diferentes hormonas. Fabrica la hormona del crecimiento o somatostatina, la prolactina, la hormona estimulante de la tiroides, ¿cierto? O tirotrofina, la hormona estimulante de las glándulas suprarrenales o corticotrofina y las hormonas gonadotrofinas, que son la LH y la FSH. Todas esas hormonas se fabrican, se producen y se secretan desde la adenohipófisis. Eso es sumamente importante. La neurohipófisis o el lóbulo posterior que les mencionaba tiene una vinculación directa con el hipotálamo. Por lo tanto, este lóbulo no tiene la capacidad de producir hormonas, sino que solo almacena las hormonas que fabrica el hipotálamo. En este caso tenemos las dos hormonas que les mencioné, que son la ADH, o también conocida como hormona antidiurética, antiguamente conocida como vasopresina, y además la oxitocina, que son sintetizadas en el hipotálamo, pero se almacenan en esta zona de la hipófisis. Y además tenemos una zona intermedia, ¿cierto?, que es conocida como hipófisis media y tiene la capacidad de fabricar una hormona que es melanocito estimulante, o sea, tiene la capacidad de controlar el desarrollo del color tanto de la piel, como del pelo, como de los ojos, de todo lo que tenga melanocitos y que fabriquen el color de la piel. Esta se fabrica en el lóbulo medio y además también es controlada por el hipotálamo. Entonces, continuamos hablando un poco de las hormonas animales.
La primera, que ya les mencioné, es la hormona del crecimiento o somatotrofina. Se produce, como ya les dije, en la adenohipófisis y sus órganos blancos son todos los que ustedes ven ahí. Todos los órganos del cuerpo tienen necesariamente un receptor para la hormona del crecimiento, porque no serviría de nada que me crezcan los huesos mientras no me crece, no sé, los pulmones, ¿cierto? Todo el cuerpo tiene que crecer en armonía. Cuando la hormona del crecimiento falla, nosotros tenemos o podemos tener alguna dificultad, ¿cierto?, de salud. Se puede desarrollar enanismo cuando hay una disminución de la producción de hormona del crecimiento, sobre todo en la infancia. Se puede producir el gigantismo si es que hay un exceso de hormona del crecimiento en la niñez, cuando todavía estamos en crecimiento. Y se puede producir la acromegalia, que ocurre cuando hay un exceso de hormona del crecimiento, pero durante la edad adulta. Recordemos que nosotros tenemos crecimiento óseo y muscular solamente hasta cierta edad. Después de eso nuestros huesos no pueden elongar más, no pueden crecer más. Entonces, cuando hay una hormona del crecimiento en exceso y somos adultos, ya no estamos en época de crecimiento, van a crecer solo algunas zonas, ¿sí? Se va a desarrollar una lengua más grande, las manos se van a agrandar, la nariz se va a agrandar, pero no hay un crecimiento como en el gigantismo. Por ejemplo, son bien parecidos a Shrek, ¿sí? Si viéramos a una persona con acromegalia, tiene esas características físicas. Entonces, aquí vemos los ejemplos del gigantismo, ¿cierto? Por un aumento o un exceso de secreción de hormona del crecimiento, pero durante la niñez. Enanismo, disminución o baja producción de hormona del crecimiento durante la niñez. Y la acromegalia, ¿cierto? Que es el aumento sostenido de la producción de hormona del crecimiento, pero durante la adultez. La tiroides, ¿cierto? Ustedes saben que la tiroides se encuentra en esta zona del cuello, ¿cierto? Sobre un cartílago que tenemos aquí que se llama cricoides. Esa glándula tiroides tiene la capacidad de producir dos hormonas, la tiroxina T3 y tiroxina T4, perdón, y la T3, triodotironina. La forma activa de nuestra tiroides es a través de la tiroxina, de la T4. La T3 deriva en T4. Se produce en esta glándula tiroides y su efecto también es generalizado, igual que el de la hormona del crecimiento, porque debe funcionar en todas nuestras células. Se regula a través de feedback negativo y además su función es aumentar o controlar en realidad el metabolismo basal del cuerpo, ¿sí? Puede aumentar el metabolismo, puede disminuir el metabolismo, pero necesariamente lo hace en todos los órganos y en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Cuando hay una deficiencia de estas hormonas durante la niñez, se puede desarrollar el cretinismo, ¿cierto? Que es una disminución en el crecimiento tanto intelectual como físico del individuo. Si hay deficiencias en el adulto, se puede desencadenar el hipotiroidismo. Hipo proviene de poco, ¿verdad? Entonces la persona va a tener un metabolismo mucho más lento. En cambio, un exceso en el estado adulto puede desencadenar el hipertiroidismo, que es lo contrario. Hiper es de mucho, por lo tanto, aumenta muchísimo el metabolismo del cuerpo, de las células, y eso desencadena varias fallas dentro de nuestro cuerpo, porque el cuerpo empieza a funcionar mucho más rápido. Sí, exactamente, cretinismo por cretino, exacto, porque tiene la principal característica es que tiene un retardo en el crecimiento físico y mental. Así se le denomina. Entonces, un breve resumen de lo que les acabo de decir. Hipertiroidismo, aumenta el peso, intolerancia al frío, por ejemplo, somnolencia, andamos siempre cansados, se nos adormecen las extremidades. Y en el hipertiroidismo, lo contrario. Aumenta el metabolismo basal, por lo tanto hay una disminución de peso, taquicardia, sudoración, incluso exoftalmia, que tiene que ver con la salida o cuando los ojos se ven saltones. Eso es la exoftalmia, es cuando los ojos se salen.
Otras hormonas, la calcitonina y la paratohormona, ambas regulan los niveles plasmáticos de calcio iónico. La calcitonina disminuye la calcemia, que significa concentración de calcio en la sangre, y la paratohormona aumenta la calcemia, o sea, aumenta la cantidad de calcio en la sangre. Entonces, cuando hay una disminución de calcio en la sangre, se estimula, ¿cierto? Se estimula a la paratohormona, que no se encuentra en la tiroides, se encuentra en la paratiroides, que son 4 glándulas chiquititas que están sobre la tiroides. Son como unos botoncitos. Esta paratohormona lo que hace es permitir la reabsorción de calcio, ¿cierto?, en los huesos, aumenta la absorción de calcio en el intestino y eso permite aumentar el calcio en la sangre. Mientras que cuando tengo mucho calcio, es la calcitonina la que se produce y se descalcifica el hueso y hay una disminución de la absorción intestinal y por lo tanto disminuye la reabsorción de calcio y eso disminuye también la calcemia. Estas dos hormonas que son súper importantes, la insulina y el glucagón, estas dos no se regulan a través de la hipófisis. Estas dos se regulan a través del nivel de glucosa en la sangre. Esto radica en algo súper inteligente de la naturaleza, que la glucosa es nuestro combustible, entonces si falta glucosa no podemos esperar a que las hormonas se viertan a la sangre y se envíen, ¿cierto? Hasta que lleguen en algún momento al páncreas, no. Debe ser algo casi instantáneo. El glucagón es la hormona hiperglicemiante por excelencia, o sea, si yo tengo una baja cantidad de glucosa en la sangre, una glicemia baja, se va a liberar glucagón a la sangre y eso va a provocar diferentes procesos que van a permitir el aumento de esta glucosa en la sangre. Por ejemplo, va a viajar hasta el hígado y en el hígado, como yo tengo almacenado glucógeno de antes, ese glucógeno se empieza a desarmar y a liberar glucosa a la sangre. Mientras que cuando yo tengo una alta concentración de glucosa en la sangre, una alta glicemia, se libera insulina del mismo páncreas, de otra célula que ya les voy a mencionar, pero del mismo páncreas, y lo que hace esa insulina es tomar esta glucosa que está dando vueltas por la sangre y llevarla hasta las células. Cuando tengo más que eso, la toma y la deja en el hígado, y en el hígado se transforma en glucógeno. Y si ya no queda espacio en el hígado, adivinen, ¿dónde se irá esta glucosa? Al tejido adiposo. Necesariamente se transforma en tejido adiposo esta glucosa y se almacena en ese tejido, de donde después es muy difícil sacarlo. Pero es una hormona, la insulina, hipoglicemiante porque disminuye la glucosa que hay en la sangre. Entonces, ¿dónde se fabrican estas dos hormonas? La insulina se fabrica en las células beta, que están en el páncreas, en los islotes de Langerhans. Ustedes saben que el páncreas tiene dos porciones, es una glándula anficrina, o sea, tiene su porción endocrina y su porción exocrina. La porción exocrina fabrica enzimas digestivas que se vierten en el intestino, mientras que su zona, que es endocrina, fabrica estas hormonas en los islotes de Langerhans, que tienen células beta, células alfa y células gamma. Nos importan en este momento las beta y las alfa. La insulina se fabrica en las células beta y el glucagón en las células alfa. Los órganos sobre los que actúan son principalmente el hígado, el músculo, la insulina, y en el tejido adiposo ambas. El glucagón no actúa sobre el músculo porque tendría que sacar glucosa del músculo y eso no puede ocurrir. En el músculo siempre tiene que haber una pequeña reserva de glucógeno. El mecanismo de acción. La insulina lo que promueve es la captación de la glucosa. Promueve la captación y el almacenamiento, que esta glucosa se vaya guardando. Mientras que el glucagón promueve lo contrario, que se degrade el glucógeno y que permanezca glucosa en la sangre. Entonces ustedes ya podrán analizar un poquitito que entre ambas están siempre manteniendo la glicemia en un rango constante. Ambas se regulan por feedback negativo. Cuando hay mucha insulina, se deja de producir. Cuando hay mucho glucagón, se deja de producir y al contrario. ¿Qué provoca en el cuerpo la insulina?
provoca un almacenamiento de glucosa, o sea, producción de glucógeno. Por eso la actividad hepática es gluconeogénesis, que es la síntesis de glucógeno. Mientras que el glucagón hace lo contrario, libera glucosa, lo que conocemos como glucogenólisis. O sea, el glucógeno se rompe. Recuerden que lisis proviene de rompimiento, mientras que génesis viene de síntesis. ¿Qué me pregunta? ¿Y cuándo no pueden producir glucosa? ¿Cómo cuándo no pueden producir glucosa? Si nosotros pudiéramos producir glucosa, seríamos plantas, ¿cierto? Recuerden que la glucosa se fabrica en el cloroplasto. Nosotros no fabricamos glucosa, debemos consumirla. Y lo que hace la insulina es tomar esta glucosa que queda en la sangre y guardarla en las células. ¿Qué es lo que ocurre cuando la insulina falla? Ocurre la diabetes mellitus, ¿cierto? Que es un síndrome multisistémico que no tiene hasta el momento ninguna cura definitiva, tiene solo tratamiento. Por eso, donde aparece acá en el cuadrito, dice que es un síndrome multisistémico crónico. Y por supuesto afecta a todos los órganos porque produce una hiperglicemia sostenida, o sea, no se puede almacenar la glucosa. ¿Qué es lo que nos puede a nosotros permitir inferir que hay una diabetes? Por ejemplo, la poliuria, la polidipsia, la polifagia. O sea, tener mucha hambre, tener mucho frío o tener muchos deseos de orinar. Esas tres características pueden para nosotros ser una señal de que existe una probabilidad de diabetes mellitus. Esto es lo que me preguntaba. En una situación normal, la glucosa puede entrar porque se instala la insulina en el receptor y eso provoca que se abran los canales para la glucosa y la glucosa ingresa a la célula. Eso es lo normal. Cuando hay una diabetes mellitus tipo 1, el páncreas no produce insulina. Por lo tanto, no hay nada que se una al receptor y la glucosa no puede entrar a la célula. ¿Quiénes son estas personas? Las que tienen dependencia de insulina. Son las personas que tienen que inyectarse insulina para que se pueda absorber la glucosa. Y la diabetes de tipo 2, los receptores son los que no funcionan. O sea, yo tengo insulina suficiente producida por el páncreas, pero los receptores están fallados. Y eso ocurre porque son muy ocupados. O sea, una dieta excesiva en glucosa durante toda la vida puede terminar con unos receptores estropeados que no funcionan. Entonces, podríamos decir que la principal razón de la diabetes para que se desencadene de esta manera es la obesidad. Porque cuando yo tengo mucha carga de glucosa, los receptores empiezan a fallar siempre. Siempre, siempre. Entonces la diabetes mellitus 2 se da mucho más en adultos y la diabetes mellitus tipo 1 puede darse incluso desde el nacimiento. Porque si mis genes para fabricar insulina están fallados, no va a haber forma de fabricar insulina. Y se transforman en individuos que son dependientes de la insulina. Entonces, lo que les decía recién, glucosuria, una necesidad imperiosa por orinar, ¿cierto? Es un aumento en la cantidad de veces que uno orina. La poliuria es la cantidad de veces que uno también, podríamos decir, orina, pero en el volumen de orina. Y la glucosuria es la aparición de glucosa en esta orina, algo que no debería ocurrir y que se mide solamente a través de un examen de orina. En la orina nunca debería aparecer glucosa, nunca, nunca, ni siquiera después de comerse todos los dulces de un cumpleaños de niño chico. No, nunca debería aparecer glucosa en la orina. Si aparece es porque hay diabetes. Y además la polidipsia, que es el aumento en la sed. Y por último, para que conozcan algo de las hormonas vegetales, la planta tiene también órganos, ¿verdad? Tiene hojas, tiene tallo, tiene ramas, tiene flores, tiene frutos y tiene raíces. Eso en las plantas que nosotros vemos habitualmente. Hay plantas que no tienen flores, hay plantas que tienen otro tipo de hojas, hay plantas incluso que no tienen raíces. Y aquí tenemos una que es la auxina. Esta hormona regula la dirección del crecimiento, ¿cierto? Seguramente han escuchado hablar de los tropismos.
Los tropismos son movimientos dirigidos de una planta. Una planta crece hacia la luz, ese es un fototropismo. Las raíces crecen hacia el suelo, ese también es un tropismo, pero es un geotropismo. Además, promueve el alargamiento y la diferenciación de las células, o sea que la planta se transforme en una planta verdaderamente desde la semilla. Estimula la dominancia apical, o sea, estimula que la planta crezca hacia arriba. Y además, estimula la formación de frutos sin semillas. Cuando no ha habido, por ejemplo, fecundación, igual promueve que hayan frutos. Y estimula la producción de etileno. Esa es la auxina. Las citocininas son otras hormonas que estimulan la división celular, o sea, el crecimiento de la planta. Pero a diferencia de la auxina, lo que permiten es que aumente el crecimiento hacia los lados de la planta. O sea, va en contra de la auxina. En vez de promover el crecimiento apical, promueve el crecimiento, pero de las yemas de la planta. Además, es la encargada de estimular la germinación y demora el envejecimiento de las hojas. El etileno, que lo conocemos como un gas, ¿cierto? El etileno en la planta, que es fabricado por la planta, estimula la maduración de los frutos. Hay frutos que producen más etileno que otros, por ejemplo, el plátano produce mucho etileno. De ahí que el plátano madure más rápidamente, ¿cierto? No es como una manzana, no es como una palta. El plátano madura mucho más rápido porque produce más etileno. Y además el etileno promueve la senescencia de las hojas. La senescencia significa la muerte, cuando la hoja se seca. Las giberelinas, por su parte, incrementan el crecimiento de los tallos, ¿cierto?, en grosor. Interrumpen el periodo de latencia de las semillas. Si yo tengo semillas en el suelo, esas semillas tienen que germinar en algún momento y por lo tanto lo hacen a través de las giberelinas. Se induce el brote de las yemas también y promueve el desarrollo de los frutos. Y el ácido abscísico, conocido como ABA, es súper importante en la mantención del equilibrio hídrico de la planta. Estimula el cierre de los estomas cuando falta agua. Los estomas son unas estructuras pequeñitas que están por debajo de las hojas que permiten el intercambio de gases. Es como el sistema respiratorio de las plantas. Entonces, cuando falta agua, el ácido abscísico cierra los estomas. Inhiben el crecimiento de los tallos. Provoca también la abscisión de las hojas, o sea que las hojas se caigan de las plantas. Y además mantienen la latencia de algunas especies, no de todas. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.